Bien. ¿Me escuchan? Sí, señor. Listo. Señor. Nuevamente, buenas tardes a todos y todas que no haya saludado. En la sesión de hoy quiero dar como cierre a las distintas variantes que ofrece el método de integración por partes. Nosotros veíamos la sesión de clase anterior que cuando uno trabaja con este método, en muchas ocasiones la integral que resulta, después de haber aplicado la fórmula, requiere realizar otro proceso u otro método. Yo les mencionaba en la clase anterior que el propósito de la integración por partes es que esa integral que queda después de haber aplicado la fórmula sea una integral que nosotros podamos calcular. No estoy diciendo que tenga que ser una integral que se calcule de inmediato, como ha pasado en algunos ejemplos, sino que es posible que esa integral que resulta toque realizarle algún proceso adicional o algún método adicional. Cuando nosotros empecemos a desarrollar más métodos, aparte de sustitución y partes, vamos a ver que en ciertas ocasiones, en el proceso de integración por partes, va a tocar interiormente aplicar otro método de los que vayamos a ver posteriormente. Y entonces, en ese sentido, nosotros debemos, en muchas ocasiones, recurrir a una combinación de los diversos métodos que se van presentando para poder calcular la integral que se sugiere o que se solicita originalmente. Hoy vamos a ver un caso particular de esta idea, donde al aplicar el método de integración por partes, nosotros necesitamos volver a aplicar la integración por partes. Pero en estos ejemplos que vamos a ver el día de hoy, ese proceso de aplicar nuevamente integración por partes nos lleva a otra integral que se parece o es exactamente la misma que la integral original. Y entonces en ese momento vamos a necesitar cambiar de alguna forma el enfoque al proceso que hemos desarrollado hasta ahora para tratar de solucionar la correspondiente integral. Ese tipo de integral, donde sucede eso que les estoy mencionando, es lo que se conoce como una integral cíclica. Y su nombre proviene precisamente de que son integrales que al aplicarles el proceso de integración por partes, generalmente más de una vez, volvemos a obtener la misma integral que habíamos obtenido originalmente. De alguna forma, como que uno parece que se estuviera devolviendo sobre el proceso, pero vamos a ver que desde cierta perspectiva particular, nosotros vamos a poder manejar ese hecho para calcular la integral que me están solicitando. El ejemplo tal vez más emblemático de esta situación es esa integral que ustedes pueden ver en pantalla. La integral de la función e a la x por seno de x. A la hora de aplicarle la integración por partes, nosotros vamos en este caso a realizar la selección del u y del db de acuerdo a lo que propone ILATE. Y entonces ILATE, teniendo en cuenta que ahí prioriza las trigonométricas sobre las exponenciales, nos va a producir lo que ustedes están viendo en pantalla. Entonces hago u igual a seno de x, que es la trigonométrica,
hago de b igual a e a la x de x, que es la exponencial, y cuando desarrollamos todo el proceso de calcular el du, de calcular el b y de aplicar la fórmula, la integral que me resulta es, o lo que me da la fórmula, es lo que ustedes están viendo en pantalla aquí al final. Y entonces el planteamiento de partes nos lleva a la expresión e a la x por seno de x menos la integral de e a la x por coseno de x. Si estamos todos de acuerdo con lo que estamos viendo en pantalla, si es clara la aplicación de la integración por partes y si estamos de acuerdo con el resultado que se propone al final. ¿Hasta ahí estoy siendo claro? Sí, sí, señor, profe. Sí, señor. Entonces, naturalmente, de acuerdo a lo que hemos discutido hasta ahora, el propósito debería ser calcular esta integral que se presenta acá. Y teniendo en cuenta como las ideas que hemos presentado hasta el momento, para poder calcular esa integral, necesitaríamos aplicar nuevamente el proceso de integración por partes. Permítanme un segundo, a ver si lo puedo presentar bien. Como por ahorrar espacio y no tener que volver a escribir esta integral, digamos que en otro lado, vamos a aplicar el proceso de integración por partes para esta integral aquí mismo. Entonces, todo esto que estoy mostrando acá, no me quedó como tan bonito como hubiera querido, es el planteamiento de la integración por partes para el cálculo de la integral que aparece en amarillo. Y entonces aquí nuevamente escogemos el u, escogemos el db, calculamos el du, calculamos el b y aplicamos la integración por partes con el propósito de calcular la integral que aparece en amarillo, que al calcularla, si pudiéramos calcularla, nos permitiría calcular la integral que nos han solicitado originalmente. Entonces quiero que miren cuidadosamente, todo esto que estoy sombreando acá es el proceso para calcular esta integral. Quiero que me digan si estamos de acuerdo y estamos claros con respecto a la presentación y al desarrollo del cálculo de la integral que estoy presentando ahí. Por favor, mírenla. Si tienen alguna inquietud, me preguntan. Y veamos qué es lo que ha sucedido en este caso. Aquí estamos de acuerdo y estamos claros hasta ahí. Sí, señor. Lo primero que uno nota, que digamos que resalta a la vista, es que al aplicar la integración por partes para esta integral que está en amarillo, en la fórmula o en el resultado final me vuelve a aparecer la misma integral que me estaban solicitando originalmente. Y entonces cuando uno lo mira de manera desprevenida, uno podría llegar a decir que esto no nos está llevando a ningún lado porque queríamos calcular esta integral y realizando el proceso de integración dos veces, de integración por partes dos veces, llegamos nuevamente a la misma integral. Nuestro propósito era calcular esta integral en amarillo y lo que nos muestra el proceso de integración por partes al realizarla sobre esa integral es que nos toca volver o nos tocaría, al parecer, calcular esta integral que es precisamente la que queríamos calcular desde el principio.
Entonces, de alguna forma, pareciera que nos estuviéramos devolviendo o que estuviéramos girando en círculos, y entonces uno en ese momento se pregunta, ¿y entonces qué podemos hacer para calcular la correspondiente integral? En este momento es que uno tiene que tratar de ver este proceso desde otro enfoque. Y entonces quiero que veamos qué es lo que hemos logrado sacar en concreto hasta este momento. Entonces, permítanme, voy a ver si puedo lograr mostrar todo en conjunto hasta acá. Y entonces reemplacemos lo que hemos podido obtener hasta este momento. Permítanme un segundo. Voy a llegar hasta acá. Voy mostrando lentamente qué es lo que está pasando. Entonces, esta era la integral que me habían pedido. Aplicando partes, había obtenido esto de acá. Al aplicarle partes a este pedacito, obtengo esta integral de acá o este resultado de acá. Y entonces, lo que yo voy a hacer en este momento es reemplazar el resultado de esta integral por lo que obtuvimos a través del proceso. Y entonces lo que hago es simplemente reemplazo, en vez de escribir toda la integral o esta expresión de la integral, escribo lo que obtuve como resultado. Y entonces me queda en este momento que la integral de e a la x seno de x con respecto a x es igual a e a la x seno de x, que era lo que habíamos obtenido acá. Permítanme cómo resaltarlo. Es este mismo de acá, menos esta integral, pero esta integral era lo que había calculado a partir del proceso de integración por partes que hice la segunda vez. Quiero aclarar que en este momento no hemos todavía calculado la integral. En este momento no tiene ningún sentido volver a aplicarle partes a este pedacito de acá, porque prácticamente estaríamos volviendo a repetir todo el proceso y nos llevaría exactamente a lo mismo. Es decir, se me vuelve como una especie de bucle o de ciclo, donde parece que no puedo avanzar. Entonces, más bien dejo como está la situación y reemplazo aquí en esta expresión. Y lo que hago es, pues como aquí hay un menos que está afectando a todo este resultado, pues simplemente multiplico el menos, expresión, y obtengo esto que estoy mostrando aquí al final. Y entonces la idea es, como les decía, dejar de ver esta integral o el proceso de esta integral como lo estábamos analizando al principio, es decir, tratando de encontrar el resultado de esto, y más bien darle un enfoque como si fuera una ecuación. Es decir, esta expresión de acá, yo puedo verla como una ecuación donde la incógnita o la variable es precisamente esta integral. Como yo quiero encontrar esta integral que me estaban dando acá, pues de alguna forma esto se convierte en la incógnita o la variable de mi ecuación. Y entonces la idea es que a partir de esto, sin necesidad de volver a aplicar ningún otro proceso, ni de partes, ni otro tipo de método, yo puedo encontrar a qué es igual la integral de e a la x por seno de x con respecto a x. Y la idea es la siguiente. Como yo tengo esto, a ver si no me deja seleccionar solo lo que necesito. Puedo pintarlo bien. Como yo tengo esto, selecciona todo. Como yo tengo esta integral del lado izquierdo y tengo la misma integral del lado derecho, yo puedo agrupar
estas dos integrales al mismo lado, pensemos como si fuera una ecuación, pensemos como si todo esto fuera una variable. Entonces tengo esta variable al lado izquierdo, tengo la misma variable al lado derecho, puedo pasar al otro lado esta expresión y me queda lo siguiente: la integral de e a la x por seno de x más la integral de e a la x por seno de x es igual a todo esto que estoy presentando al lado derecho. Entonces quiero que vean cuál es la idea de esta forma de pensar. Como yo ya no puedo hacer ningún otro proceso sobre esta integral para calcularla de manera directa, la voy a ver como si fuera una variable o algo que quiero encontrar y voy a tratar de despejar esta integral que me estaban pidiendo calcular. Y entonces la idea es que yo cojo esta expresión, la paso al otro lado y como yo tengo esta integral más esta misma integral, pues algebraicamente es como si yo tuviera dos veces al lado izquierdo la integral de e a la x por seno de x. Es decir, yo tengo esta variable más esta misma variable, algebraicamente eso es como decir dos veces esta variable que corresponde a la integral que quiero encontrar. ¿Sí es claro lo que se hizo acá? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, señor. Y entonces quiero que vean qué es lo que estoy teniendo acá. Si yo veo nuevamente esto como si fuera una especie de ecuación donde la variable es la integral que quiero encontrar, entonces yo estoy diciendo que dos veces esa integral debería ser igual, y miren que al lado derecho no queda ninguna integral, al lado derecho ya todo está calculado, me dice que dos veces la integral que quiero encontrar es igual a e a la x por seno de x menos e a la x por coseno de x. Entonces, pensándolo desde un punto de vista de ecuación, yo puedo coger este 2 que está multiplicando, lo paso a dividir y en este caso me estaría diciendo que la integral de e a la x por seno de x sería todo esto que obtuve al lado derecho dividido entre 2. Este 2 surge de coger el 2 que estaba a la izquierda multiplicando y pasarlo a dividir. Y entonces lo que yo obtengo es que la integral de e a la x por seno de x es igual a e a la x seno de x menos e a la x coseno de x sobre 2. Y aquí, como siempre hago, para que la integral indefinida me quede completa, le sumo la constante de integración. Y a partir de este proceso hemos calculado la integral de e a la x por seno de x. Quiero que se den cuenta que lo que terminamos haciendo fue tratar de esta expresión que me dio la integración por partes, tratar de despejar la integral que queríamos calcular. Y entonces la integral de e a la x por seno de x quedaría calculada en este momento. Sí es claro el proceso que se desarrolló para calcular esta integral. Sí es clara la idea que está en el fondo de este proceso que se ha presentado. Sí, señor, profe. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Profe, una pregunta, ¿el resultado final de este método de integración siempre va a tener esa estructura? ¿A qué te refieres con esa estructura? Que, por ejemplo, o sea, que el resultado siempre va a terminar como dividido entre una cifra.
La idea es que sí. O sea, la idea es que como aquí me aparece la misma integral del lado izquierdo al lado derecho, o bueno, vamos a ver en otros ejemplos que no aparece exactamente lo mismo, pero por lo menos sí va a aparecer, o la idea es que aparezca, así sea multiplicada por un número. La idea es que cuando yo agrupe esa integral a un lado de la ecuación, me quede la integral multiplicada por algún numerito. Entonces, para que esto funcione, la idea es que aquí haya algún numerito que yo pueda pasar a dividir y que se me despeje la integral que yo quiero encontrar. Entonces, la idea es que sí. Si eso no se puede, si uno no puede, por decirlo de alguna forma, como despejar esta integral, pues significaría que el proceso que se está realizando no nos está permitiendo calcular la integral que queremos calcular. Es decir, este proceso funciona para ciertas integrales específicas donde a la hora de volver sobre el proceso de integración por partes, yo pueda despejar la integral que quiero calcular, que es en el fondo lo que hicimos desde acá, perdón, desde esta parte de acá hasta el final. Aquí ya no hacemos más partes, sino que acá, como volvió a aparecer la integral original, tratamos de despejar esa integral. Si esa integral no se puede despejar, pues significaría que este proceso no me sirve para el cálculo de la integral correspondiente. ¿Sí respondo a tu pregunta? Sí, señor, muchas gracias. Listo, pues. ¿Alguna otra inquietud? Este proceso comúnmente funciona cuando yo tengo integrales de exponenciales con ciertas funciones trigonométricas. Lo que está en el fondo de este proceso es la naturaleza de las funciones trigonométricas. Como al derivar seno me va a dar coseno, y como cuando derivo otra vez coseno me devuelve a la función seno, uno puede de alguna forma visualizar que en algún momento vamos a volver a la integral original. Y lo mismo, como la exponencial siempre va a permanecer igual tras cualquier proceso de antiderivación, pues de alguna forma uno sabe que esta exponencial o prevé que esta exponencial va a volver a aparecer eventualmente. Quiero ilustrar otro ejemplo, digamos que un poquitico más elaborado, o por decirlo de alguna forma, como con más cifras, en el cual esta idea vuelve a aplicar. Quiero que veamos este ejemplo, a ver si lo tengo. Uy, no lo tengo. Aquí está. Este proceso de esta otra integral. Pues vamos a mirarlo con cuidado. Ahora yo tengo una integral muy parecida, pero en vez de escribir e a la x, voy a escribir e a la 2x por seno de x. Esta primera parte, aquí la voy a separar, es el proceso de realizar la integración por partes, haciendo el u y haciendo el db, que nos sugeriría esa técnica de dilate, en la integral, escogiendo u igual a seno de x y escogiendo db igual a e a la 2x con respecto a x. Entonces, cuando yo realizo ese proceso, me va a quedar esta expresión. Quiero que miren cuidadosamente lo que aparece ahí y que me digan si estamos de acuerdo con lo que ahí se está desarrollando. ¿Sí es claro el proceso hasta ahí? Señor.
Miren qué sucede, o miren qué pasa nuevamente acá. Cuando yo calculo a través del método de integración por partes esta integral, me queda esta expresión. Y en esta expresión me resulta esta integral. Esta integral voy a sombrearla en amarillo, porque ahora deberíamos tratar de calcular esta integral. Pero si ustedes tienen como cierta intuición de lo que va a pasar, ustedes van a darse cuenta que esta integral que queremos calcular, al aplicarle nuevamente partes, de alguna forma nos va a devolver a la integral original. Entonces, miremos nuevamente, miremos la idea, a ver si puedo mostrar todo. No entiendo por qué no me deja subirla hasta acá. Ok, ahí ya. Listo, pues. Y entonces quiero que vean qué es lo que sucede. Le aplico integración por partes, todo esto es para la parte en amarillo, y al realizar el proceso de integración por partes sobre esta integral, la que me queda en amarillo, me resulta esta expresión que ustedes pueden ver al final. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí es clara como la imagen general del proceso que estoy presentando? Apliqué partes a la integral que me pidieron, me resultó esta integral, a esta integral vuelvo y le aplico partes y me queda esta integral. O me queda esta expresión. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, profe, sí, señor. Nuevamente, bueno, aquí me falta como un pedacito, no sé si lo tenía aquí abajo, aquí lo tengo, lo voy a copiar. Quería que me quedara completamente abajo. Un segundo. Yo tengo acá este menos por este menos, se convierte en un más, el un medio sale de la integral y me queda esta expresión. Esto corresponde a lo que está en amarillo aquí arriba. En ese momento, uno dice, pero volví a la integral original, entonces uno en ese momento dice, ya no tiene sentido volver a aplicarle partes a eso, porque si le aplico partes a eso, vuelvo otra vez al mismo procedimiento y llegaría otra vez a lo mismo, y entonces pues no estaría avanzando sobre el proceso del cálculo de la integral. Entonces hagamos lo que hicimos en el ejercicio anterior. Entonces quiero que miren cuidadosamente. Esta era la integral que me habían pedido, y de acuerdo a lo que acabamos de presentar, me queda esto de acá. Miren, ahorita le pongo colores para que nos podamos ubicar mejor. Pero ya, listo pues. Esto de acá, que es esto mismo, esto era lo que me había dado partes originalmente. Esto va en verde. Mejor dicho, pongámoslo acá. Menos, ay, ¿por qué me pasa esto? Menos, y entonces me queda un medio de la integral que aparece en amarillo. Pero la integral que aparece en amarillo, y aquí voy a abrir unos pequeños corchetes, como resultado me dio todo esto de acá. Entonces lo voy a pegar acá.
Y entonces lo que voy a hacer a continuación es terminar de desarrollar la expresión que me quedó acá. Nuevamente es como si yo viera esta integral, que es la misma que aparece a la derecha, como una incógnita que quiero calcular. Es decir, yo quiero calcular esta integral, aquí tengo como una especie de ecuación donde la variable es esta misma integral, vamos a tratar de desarrollarla y despejar el correspondiente proceso. Entonces, no sé si estoy siendo claro hasta este momento. Lo único que hice fue reemplazar en esta integral por la expresión que me dio el resultado de aplicarle por partes. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Hasta aquí me estoy haciendo entender? Sí, profe, sí, señor. Desarrollemos, pero al desarrollar tengamos mucho cuidado y lo voy a hacer lo más lentamente posible con la manera como vamos a manejar estos numeritos. Le voy a quitar los colores. Los colores eran simplemente como para ubicarlos con respecto al proceso original. Nuevamente se me va la hoja. No sé. Listo, pues. Y entonces, esto me queda igual a esto de acá. Esto ya no está, digamos que ya está calculado. Menos, y aquí voy a empezar a distribuir. Entonces me queda menos 1/2 por este primer sumando, me va a quedar menos 1/4 por esta expresión que aparece al principio. Esto, tengo acá esto. Y ahora este menos 1/2 por este otro sumando de acá, que es 1/2 por esto, me va a quedar menos 1/4 de la integral de e a la 2x por seno de x. Voy a quitarle los colores. Creo que ya en este momento estamos ubicados. Es decir, aquí ya no estamos aplicando partes. Yo quiero como clarificar eso. Aquí lo que estamos haciendo es coger la expresión que me dio partes y voy a tratar de despejar de ahí la integral que quiero calcular. La integral que quiero calcular es la integral de e a la 2x por seno de x. Y entonces miren lo que pasa en este caso. Yo tengo la integral de e a la 2x seno de x, que es lo que quiero encontrar. A este lado tengo menos 1/4 de esa misma integral. Lo que voy a hacer a continuación es pasar esto que está al lado derecho, lo voy a pasar al lado izquierdo. Entonces, permítanme, voy a copiar esto acá. Esto lo paso al lado derecho, pero como estaba aquí negativo, al pasarlo al otro lado, me queda positivo. Vuelvo y repito, es como si uno considerara esta integral como una variable. Entonces, es como si tuviera aquí una variable, llamémosla y, y al otro lado tuviera menos 1/4 de y. Entonces, al pasarlo al otro lado, me queda más 1/4 de esa integral, y al lado derecho me queda esto, que esto ya está totalmente desarrollado. Aquí hice una torpeza, perdón, antes de que meta las patas. Aquí me queda e a la 2x. Y acá entonces también me queda e 1/4 de e a la 2x. Ay, ¿por qué hago esto otra vez? Esto aquí también queda. No, espera un segundo que hice. Ya, aquí me enredé un poquitico. Pues, permítanme un segundo, vuelvo a plantearlo para que no nos vayamos a enredar.
Hasta acá simplemente fue el desarrollo de multiplicar el 1/2 por esto de acá. Aquí también multiplico por 1/2. A este lado me quedo, ya, ahora sí. Eso me pasa. Aquí hay que ser muy cuidadoso con las cuentas. Ahora sí creo que ya me quedó completamente corregido. ¿Sí estamos bien hasta ahí? Miren cuidadosamente lo que he hecho y díganme si hasta ahí estoy siendo claro. Sí, profe, ahí en la última lo que se hizo fue pasar la integral que tiene antes el -1/4 a sumar, sí, y ya. Sí, al otro lado, queda con más 1/4. Miren que todo lo demás queda del lado derecho exactamente igual. Aquí uno puede hacer algunas simplificaciones, pero por el momento, digamos que la voy a dejar escrita de esa manera. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Claritos hasta ahí? Sí, señor. Ahora, ¿qué hago? Y aquí hay que ser muy cuidadosos con lo que se va a presentar. Aquí tengo la integral, para no estar diciendo acá rato, tengo la integral de esto, más 1/4 de esa misma integral. Si ustedes lo piensan como si fuera una variable, toda la integral, entonces sería como coger la variable y sumarle 1/4 de la misma variable. En ese sentido, lo que uno hace es sumar los coeficientes, es decir, aquí es como si tuviera un 1 y aquí tuvo 1/4, entonces sumo 1 más 1/4, eso me da 5/4 de la integral que quiero calcular. Entonces, esto me quedaría 5/4 de la integral de e a la 2x por seno de x. Todo esto de acá se convierte en esto, porque lo que hago es sumar los coeficientes, simplemente, como si fuera una variable, como si tuviera y más 1/4 de y, entonces me queda 5/4 de y. Al lado derecho queda exactamente igual. Y entonces, como yo quiero despejar esta integral, que fue la que a mí me dieron, pues cojo este 5/4 y lo paso a dividir. Pero cuando uno habla de dividir 5/4, uno lo puede ver como si al pasarlo al otro lado se voltearan los términos de la fracción. ¿Alguien me iba a hacer una pregunta? Entonces, ¿esto cómo queda? Esto quedaría igual. Este 5/4, cuando lo paso al otro lado, es como si se volteara la fracción. Entonces me queda 4/5, abro un paréntesis, aquí meto todo esto que tenía a la derecha, y esto me queda, obviamente, más la constante de integración. Y entonces aquí he logrado despejar la integral que quería calcular, y entonces el resultado de esa integral sería esta expresión del lado derecho. Y entonces he calculado la integral que me habían pedido originalmente. ¿Sí me están siguiendo hasta ahí? ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? ¿O Sí, alguien señor. tiene alguna pregunta? Todo claro, profe. Listo, pues. Naturalmente, uno puede simplificar esta expresión.
Como este 4/5 está multiplicando a todo esto que está dentro del paréntesis, entonces yo lo que hago es poner esto igual, y entonces lo del lado derecho, y aquí sí es simplemente manipulación de fraccionarios, me queda 2/5, porque me queda 4/5 por 1/2 de e a la 2x por seno de x, que me quedó así, por seno de x, y cuando multiplico el 4/5 por menos 1/4, me queda menos 1/5 de e a la 2x por coseno de x. Más, y esta constante, yo siempre les digo, trabajen como olvidándose de la constante mientras el momento, y cuando lleguen al final, ahí sí le meten la constante de integración. Y entonces el resultado de esa integral, sería, que era la integral que me habían pedido, sería esta integral, o este resultado, perdón, que obtenemos al lado derecho. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí estamos claros hasta ahí? Sí, señor. Entonces, para cerrar, la idea es que cuando en una integral que uno quiere trabajar por partes, después de realizar 2 o la cantidad de veces que sea necesario, porque a veces esto pasa después de aplicar 2, 3, 4 veces partes, vuelvo a la integral original, en ese momento, de ahí en adelante, el propósito es plantear esa expresión como si fuera una ecuación y tratar de despejar la integral que yo quiero calcular. Este proceso de despejar de aquí en adelante es un proceso netamente aritmético y algebraico. Es decir, de aquí en adelante ya uno no le mete más métodos, ni se pone a tratar de aplicar ni sustitución ni partes, sino que como yo ya obtuve la misma integral del principio aquí en el lado derecho, la idea es tratar de despejar como si de una ecuación se tratara. Esto pasa, y con esto quiero cerrar, en varios tipos de ecuación, perdón, en varios tipos de integral. Los ejemplos más emblemáticos son integrales que mezclan exponenciales con senos y con cosenos. Por ejemplo, en este ejercicio, quiero que miren la integral, por ejemplo, de e a la 4x por coseno de x, hecho por coseno de 2x, va a funcionar la misma estrategia. Si uno tiene como la suficiente perspectiva y visión, uno se puede dar cuenta que cuando uno aplique partes 2 veces, a uno le va a volver a salir esta integral. Ahora, naturalmente, y ustedes se dan cuenta en el ejemplo anterior, sale esta integral, pero aparecen unos números que la están multiplicando. Entonces uno tiene que como que ir simplificando hasta lograr despejar la correspondiente integral. Entonces yo quiero, y esto sí quisiera que lo hicieran con tiempo, con calma, digamos que es una tarea para la casa, pero no es evaluable, es decir, no es parte de las evaluaciones de este segundo corte. Quisiera que por favor vieran cómo es el funcionamiento de este proceso de la integral cíclica para calcular esta integral. Entonces aquí la idea es calcular esta integral por el método de partes como una integral cíclica.
Entonces la idea es que como que traten de reproducir teniendo cuidado con estos números, teniendo cuidado con el manejo de estos números para obtener la integral bajo un proceso similar al que hemos presentado anteriormente. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, profe, sí, señor. Sí, señor. Vamos a ver eventualmente en otras integrales, también de naturaleza trigonométrica, pero que no tienen exponencial, que esta idea de la integral cíclica también funciona para el cálculo de esas correspondientes integrales. Entonces es importante que tengan cierta claridad sobre la esencia del procedimiento y que traten de realizar este ejercicio que les estoy presentando acá. Bien. Eso era lo que les quería presentar el día de hoy. No sé si haya alguna pregunta o alguna inquietud. Por favor, realicen ese ejercicio. Cualquier duda o inquietud, me preguntan en tutoría o la revisamos en algún momento de la próxima clase, pero traten de hacerlo. Y eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos entonces la clase del viernes. Muchas gracias por su tiempo. Que estén muy bien. Muchas gracias, profe, que esté bien. Muchas gracias. Muchas Hasta luego, gracias. profe. Gracias. Muchas gracias, profe, gracias. Que estén muy bien. Feliz día. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profe.